Busquemos nuestras Biblias en Éxodo. Éxodo 16. Y hoy continuamos con la serie de mensajes del libro de Éxodo. Recuerden que pueden tomar notas usando el boletín de hoy. Y si no tienes Biblia, pueden coger una en la mesa de recursos. Como introducción, los israelitas, después de experimentar las maravillas, el poder y la gloria de Dios a la orilla del Mar Rojo, con una canción pudo celebrar su salvación, la presencia y la dirección de Dios, y que su futuro estaba en las manos del verdadero Dios. Pero es una cosa celebrar lo que creemos o lo que experimentamos, y otra es vivirla y aplicarla a nuestras vidas. Eso pasó con el pueblo de Dios. Un día hubo mucha celebración, hubo mucho cántico. A los 3 días se olvidaron de lo que Dios había hecho por ellos. Y vino desconfianza, vino queja, fueron egoístas, malagradecidos e inmaduros. Pero a pesar de su mala actitud ante el problema y la necesidad, Dios tuvo misericordia, y vimos el domingo pasado que endulzó las aguas amargas para que pudieran beber y pudieran saciarse. Y también vimos que los llevó a un lugar cómodo para que pudieran acampar y descansar. Entonces los israelitas acamparon en los manantiales de Elín. Acamparon allí por un tiempo, disfrutando de la sombra de las palmeras y saciándose de las aguas abundantes en medio del desierto. Pero llegó el tiempo de continuar su camino por el desierto y continuar el proceso de santificación. Los israelitas continuaron su largo e intenso camino de prueba y crecimiento espiritual por camino del desierto. Estemos todos de pie. Nuevamente. Han perdido ya varias libritas ahí. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer en Éxodo 16 hasta 17, 7. Y voy a estar leyendo de la versión Reina Valera. Dice así: partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que estaba entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros que somos para que vosotros, una pregunta, me comí la pregunta. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones.
Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os sacaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan de Jehová, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que estén en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos, surprise, surprise, no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés, y los recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de comer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no lo hallaron. Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas de miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vosotros, para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saque de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná, ¿cuánto tiempo? 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la 10ª parte de un efa. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Surprise, surprise, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir a Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo?
de aquí un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre vosotros o no? Gracias te damos, Señor. Padre, qué maravilloso, Señor, es leer tu palabra. Qué maravilloso es poder leer tus leyes, las historias las experiencias de tu pueblo en el desierto, que están escritas para que nosotros hoy podamos serte fiel y no cometamos los mismos errores. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estudiarla. Ayúdanos, Señor, a conocerte mejor a través de ella, para que podamos servirte y ser fieles. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Ya hasta da coraje leer que los israelitas se quejen tanto. Idea central del mensaje: Dios provee todo lo que realmente necesitamos, incluyendo nuestra mayor necesidad de un Salvador. Dios provee todo lo que realmente tú y yo necesitamos, incluyendo nuestra mayor necesidad de un Salvador. El domingo pasado vimos cómo Dios hizo el milagro de convertir las aguas amargas en aguas dulces para que su pueblo bebiera, se pudiera saciar su sed. Él le demostró a su pueblo que cuidaría de ellos. ¿Aprenderían la lección los israelitas? El versículo 2 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y como dice más adelante, no solamente murmuraron contra Moisés, sino contra Jehová. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. No había duda que ellos estaban cansados. No había duda que tenían sed. No había duda que tenían hambre. Pero volvieron a quejarse y a murmurar contra los líderes contra sus líderes Moisés y Aarón. Y para los que llevan cuenta, esta es la cuarta vez que el pueblo de Dios se queja y murmura contra sus líderes. Y si no lo has hecho hasta ahora, vaya acostumbrándose a la queja y la murmuración del pueblo de Dios, porque esta no va a ser la última vez. Se los advertí. ¿Cuánto nos quejamos aquí? ¿Cuánto nos quejamos aquí? ¿Verdad? Ahora pregunto, ¿será la queja pecado? ¿Será la queja pecado? Muchas veces nos quejamos y no pensamos si estamos pecando o no. Quiero que todos vayamos a 1 Corintios 10 para leer qué Pablo nos dice acerca de esta pregunta. Quiero que a través de 1 Corintios 10 Pablo nos va a ayudar a contestar esta pregunta. 1 Corintios 10 del 1 al 12. Y dice así: porque no quiero, hermanos,
que ignoréis que nuestros padres, ¿quiénes son nuestros padres? Los israelitas. Todos estuvieron bajo la nube, bajo la presencia de Dios, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, referencia a su salvación. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea que todos pudieron experimentar la grandeza y el poder y la provisión de Dios. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados, quedaron muertos en el desierto. 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para quién? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Cuáles son esas cosas malas? ¿Qué pecados cometió el pueblo de Dios? Número 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Número 2. Ni forniquemos. Eso es inmoralidad sexual, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Número 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Número 10. Número 4 en sí, versículo 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Cuáles fueron los pecados que Pablo menciona? Idolatría, fornicación, tentar a Dios y ¿qué? Murmuración. ¿Qué es murmuración? Murmuración es hablar de otros en secreto y quejarse. ¿Será la queja un pecado? Sí, hermanos, la queja es un pecado. Y es un pecado serio, más serio de lo que tú y yo pensamos. ¿Por qué es pecado? Porque si seguimos el ejemplo de los israelitas, cuando nos quejamos, pensamos que la voluntad y los caminos de Dios están equivocados. O pensamos que Él no sabe lo que está haciendo. Cuando nos quejamos, dudamos de que Dios es bueno, de que Dios es poderoso y Él es fiel. Por eso es que la queja es un pecado. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Como dice el versículo, como nos dice Pablo, que no debemos seguir el mismo patrón de pecado de los israelitas. Hermanos, debemos cuidarnos de no quejarnos. Debemos examinar nuestros corazones. Debemos arrepentirnos de nuestro pecado. Y como hemos visto hasta ahora, la queja era el pecado favorito de los israelitas. Se quejaron por su condición en Egipto, capítulo 2, versículo 23. Se quejaron cuando se encontraron de frente al Mar Rojo, capítulo 14, 11 y 12. Se quejaron en Mara por las aguas saladas, 15, 23 y 24. Se quejaron contra Moisés y Aarón en estos capítulos 16 y 17. Y no solo eso, los israelitas caminaron en el desierto por 40 años quejándose la mayoría del tiempo. Filipenses 2:4 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Si tienes la oportunidad, marque ese versículo. Haced todo sin murmuraciones. Haced todo sin queja y sin pelea. ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué nos quejamos? ¿Has pensado eso alguna vez?
¿Por qué nos quejamos? Es importante notar que nuestras quejas, escuche bien, nuestras quejas no vienen por las circunstancias externas. Sí, puede que esté lloviendo ahora y yo me queje de que esté lloviendo porque me voy a mojar. Pero la queja no viene por las circunstancias externas. Si nos quejamos cuando algo no está bien, esa no es la razón por la que nos quejamos. Y hay veces que está todo bien. Hay veces que no está lloviendo, la temperatura está perfecta, todo me va bien en mi matrimonio, mis hijos se están portando bien, todo va bien, mis finanzas, mi trabajo, pero como quiera nos quejamos. ¿Verdad que sí? Como quiera nos quejamos porque no es suficiente. Queremos más y queremos lo mejor. O queremos lo que tiene otro. The grass is greener on the other side. ¿Verdad que sí? Nuestras quejas, hermanos, no vienen realmente por las circunstancias externas. Nuestras quejas, cuando nos quejamos, revelan la condición de nuestros corazones. Ellas revelan la condición interna de nuestros corazones. Mis quejas dicen lo que hay en mi corazón. ¿Y qué hay en mi corazón? Ellas revelan la naturaleza pecaminosa de nuestros corazones. Y eso es importante saberlo, porque es lo mismo con el gozo. Con el gozo. Filipenses 4:4 dice, regocijaos ¿en quién? En el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocíjense ¿dónde? En el Señor. Nuestro regocijo, nuestro gozo no debe estar basado en las circunstancias externas. Nuestro gozo, ¿dónde debe estar basado? En nuestra relación con el Señor Jesucristo. Nos quejamos porque dejamos que nuestra naturaleza pecaminosa nos controle. Cuando en realidad debemos hacerlo todo, como dice Pablo, sin quejarnos ni peleas. Por más fácil y por más difícil que sea la situación en la que estemos pasando, podemos tener gozo y no tenemos que quejarnos porque tenemos una relación con el Señor Jesucristo. ¿Pudiste entender eso? Tengo que repetirlo. Hermano, Dios es tan misericordioso que a pesar del pecado de los israelitas, no dejó de proveerles. Fue fiel. Cuidó de ellos. Y como lo leímos en la historia, Dios proveyó pan, proveyó carne y proveyó agua. Proveyó, no está Diana aquí, proveyó o suplió. Gracias, Norma. Ella me dijo lo mismo. Por si acaso. Hizo provisión. Ya que no nos vamos a quejar más, ¿verdad que sí? Ya que no nos vamos a quejar más, quiero que veamos tres características de la provisión de Dios. La provisión que hizo Dios al pueblo de Israel. Y la provisión que Dios nos hace a nosotros. La provisión de Dios fue, número uno, sobrenatural. Sobrenatural. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Entonces el versículo 11 al 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento.
Yo sé que todos aquí y la mayoría de las personas sabemos que debemos trabajar para comprar pan, ¿verdad que sí? Triste es, pero sí, así es. Así lo diseñó Dios. Pablo nos dice que él no está dispuesto, que el que no está dispuesto a trabajar no debe comer. En 2 de Tesalonicenses 3:10 dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces, ¿cómo se obtiene la comida? Con el sudor de nuestra frente. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, hasta que mueras. Esa fue una de las consecuencias de la caída, del pecado del hombre, que su trabajo será duro y difícil. Y la comida, el pan, es el resultado del trabajo duro y difícil del hombre. Hoy tú y yo vamos al supermercado a comprar el pan o a la panadería. Pero para ir al supermercado, a la panadería, a comprar el pan, tuvimos que haber trabajado para recibir ¿qué? Un salario. Y tenemos la opción de comprar todo tipo de panes. Usted ha ido a la línea del supermercado a ver cuántos tipos de panes hay. De acuerdo a Wikipedia, hay aproximadamente 138 tipos de panes. 138. Hermanos, no importa las opciones, no importa cuántas opciones tengamos, la realidad es que la mayoría de las personas han tenido que trabajar para tener y comer pan a lo largo de la historia. Pero noten cómo los israelitas recibieron el pan. Y cuando el versículo 14, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, una cosa pequeña, redonda, pequeña como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da a comer, para que no se quejen más. Eso fue una provisión sobrenatural de parte de Dios. No tuvieron que trabajar excepto de ir a recogerlo. Eso fue lo único que hicieron. Y así Dios suplió el pan por 40 años. El versículo 35 dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años. Eso fue el pan. También, además, sobrenaturalmente recibieron carne, codornices, a pesar de sus quejas. Versículo 12 dice, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Dios proveyó, Dios suplió tal como lo había prometido. El Salmo 78, 27 dice, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Fue abundante. Una carnicería. El Señor proveyó carne sobrenaturalmente. También vemos que sobrenaturalmente proveyó agua. Los israelitas continuaron su camino por el desierto y leímos que nuevamente no tenían agua para beber. ¿Y qué hicieron? En lugar de confiar en Dios y buscar de Dios, y basado en la experiencia pasada, una vez más hicieron lo contrario. Se quejaron. En el 7, 2 y 3, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo,
porque nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Nuevamente el pueblo de Dios se queja y murmura contra Moisés. Y como dijimos y como leímos, no era quejarse contra Moisés, se estaban quejando contra Jehová. Y de hecho, como dice al final, esta vez su queja estaba mezclada con la duda de que si Dios estaba realmente con ellos. El número 7 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Estaban dudando. ¿Y qué hizo Dios? Dios le dijo a Moisés, el versículo 6, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. A través de Moisés, Dios hizo que saliera agua de la peña de Horeb. Moisés golpeó la peña y salió mucha agua. El Salmo 105:41 dice, abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales, por el desierto, como un río. Imagínense la cantidad de agua. Dios proveyó agua sobrenaturalmente. Estos milagros sobrenaturales le demostraron a los israelitas que Dios no los llevó por el desierto para matarlos y que realmente Él estaba con ellos. No solo la provisión fue sobrenatural, sino que fue suficiente y abundante. El texto dice que Dios les dio maná, les dio pan todos los días 40 años. Y les dio la cantidad correcta. El versículo 18 del 6 dice, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje de ello para mañana. Las instrucciones fueron claras. Recibirán suficiente para comer cada día. Al que cogía mucho pan, no le sobraba. Y al que cogía poco, no le faltaba al final del día. También se les dijo que no trataran de guardar o acumular el pan para el día de mañana, a menos que fuera el sexto día, porque el día después tenían que descansar, reposar. Entonces sí tenían que guardar para el día de reposo. ¿Por qué fue así? Porque al no poder guardar el pan para mañana, tenían que confiar en Dios para que proveyera el pan del día de mañana. Los israelitas tenían que aprender que la provisión de Dios era suficiente para cada día, incluyendo mañana. Pero como ellos eran tan obedientes, ¿qué hicieron? Trataron de guardar para mañana. El 20 dice, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. ¿Y qué pasó? Cogió gusanos y apestó. No confiaron para que Dios proveyera para su futuro, para el mañana. El 26 dice, 6 días los recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. ¿Y qué pasó? Podemos predecirlo bien fácil. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger pan y no lo hallaron. Hermanos, Dios conocía su necesidad. Él tenía el control y hizo provisión a su pueblo sobrenaturalmente. Y en abundancia. Número 3, la provisión de Dios fue con un propósito.
Versículo 33 dice, y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Dios le dijo a Moisés que guardara un pedazo del maná, del pan, que de hecho no iba a criar gusanos ni iba a apestar. Ese pedazo que más adelante fue puesto en el arca del testimonio junto a otros artículos, ese pedazo guardado serviría para recordarles a la generación próxima que Dios fue fiel y proveyó fielmente. Fue guardado con el propósito de que todo aquel que lo viera, todo aquel que recordara, no olvidara las bondades y las bendiciones de Dios. La provisión de Dios también tenía otro propósito. Quiero que todos vayamos a Deuteronomio 8:23. Deuteronomio 8:23. Perdonen, 8, 2 y 3. 8, 2 y 3. Número 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de qué, de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios no solo estaba saciando su hambre, no solo estaba llenando sus barrigas, Dios estaba moldeando sus corazones. El pan, la carne, el agua eran parte de su crecimiento espiritual y su santificación, como vimos el domingo pasado. ¿Quiénes leyeron el artículo sobre la santificación que recibieron en el correo electrónico el jueves? Tremendo. Esta experiencia tenía la intención de humillarlos y enseñarles a depender de los mandatos y la palabra de Dios. Dios los estaba disciplinando, Dios los estaba humillando y moldeando. Él dijo, te daré pan, te daré carne, te daré agua, todo lo que necesitas para sobrevivir, para que me adores, para que creas en mí y para que confíes en mí. Iglesia, morada de Dios, tal y como los israelitas necesitaban del maná todos los días, tú y yo necesitamos de la palabra de Dios todos los días. Grábate eso en la cabeza. Tal como los israelitas necesitaban del maná todos los días, tú y yo necesitamos de la palabra de Dios todos los días. El Dios que fue digno de ser confiado para proveer sobrenaturalmente, abundantemente y con propósito, es el Dios que vale la pena escuchar todos los días. Los israelitas comían, se saciaban con el pan. Nosotros tenemos que saciarnos y comer de la palabra de Dios. Porque Él, a través de su palabra, nos disciplina, nos moldea de la misma forma que un alfarero moldea el barro. De esa manera es que Dios nos santifica a través de la palabra de Dios. Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Iglesia, Dios provee a su pueblo. Y Él nos da lo que realmente necesitamos.
Y dado que Él es nuestro proveedor suficiente, Él mismo es todo lo que tú y yo necesitamos. Dios no solo cuida de nosotros y nos provee cosas físicas y necesarias como el pan, como la carne, como el agua. Hermanos, Dios, por su gran amor, por ti y por mí, por los pecadores, suplió nuestra mayor necesidad. Suplió nuestra necesidad de un Salvador. Suplió nuestra necesidad de reconciliarnos con Él. Porque éramos enemigos de Dios por nuestro pecado. Y esa provisión que hizo Dios para nuestra mayor necesidad fue sobrenatural, fue suficiente y abundante, y con el propósito de darnos salvación y vida eterna. Quiero que busquemos todos a Juan. Y ya estoy terminando, se los prometo. Juan 6, 47 al 51. Y si tienes un marcador o si tienes la Biblia electrónica, marca todos esos versículos. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí, Jesús hablando, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y ¿qué? Murieron. Este es el pan que desciende del cielo, el que proveyó Dios para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús nos está diciendo que Él puede hacer mucho más que proveer pan. Y la realidad es que nosotros necesitamos más que el pan físico. Él nos dice, yo soy el pan de vida. Y sin mí, tú no puedes vivir para siempre. Hermanos, si crees en Él, encontrarás satisfacción para tu mayor necesidad. Encontrarás satisfacción para tu alma y lo mejor de todo, vivirás para siempre. También quiero que busquemos a Isaías 53. Versículos 4 al 7. Una profecía del pan que venía para saciarnos. Dice el 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado Él y afligido, ¿qué hizo? No se quejó. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Y qué? No se quejó y no abrió su boca, no murmuró. Hermanos, Él fue herido, Él fue angustiado, afligido y molido por nuestros pecados. Como cordero fue llevado al matadero y no se quejó. Se sometió a la voluntad de Dios el Padre y no murmuró. Familia, morada de Dios.
Nuestro Salvador no se quejó ni murmuró por ti y por mí. Él no se quejó ni murmuró para que hoy nosotros no nos quejemos ni murmuremos. Para que vivamos en nuestra nueva identidad y no vivamos en pecado. La experiencia de los israelitas en el desierto nos muestra que Dios está con su pueblo. Él está con nosotros. Él está con nosotros, nos cuida y provee nuestras necesidades. Yo te digo en esta tarde que confíes en Él. No te preocupes por tu necesidad, ni te quejes, ni peques, ni te quejes. Ya. Iglesia, Dios provee todo lo que realmente necesitamos, incluyendo nuestra mayor necesidad de un Salvador. Dios provee todo lo que realmente necesitamos, incluyendo nuestra mayor necesidad de un Salvador. Iglesia, pongamos nuestra confianza en el Hijo de Dios, porque Él suple nuestras necesidades más profundas. Pongamos toda nuestra confianza en el pan de vida, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Pongamos toda nuestra confianza en el que fue herido, en el que fue angustiado, en el que fue afligido y molido por nuestros pecados y que, hermanos, no se quejó ni murmuró. Y lo hizo por ti y por mí. Estemos de pie. Adoremos al único y verdadero Dios. No tenemos que tener miedo. Si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, no tienes que tener miedo. Porque con seguridad Él va a proveer. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido más que bondadoso con nosotros. Tu gracia y misericordia ha sido evidente en nuestras vidas y hoy celebramos esa verdad. Gracias por darnos el pan que sacia nuestras almas. Gracias por darnos la oportunidad de saciarnos con tu Hijo Jesucristo, que vino a morir en la cruz y tomó el lugar que yo merecía por mis pecados. Y ese pan es el que hace que yo pueda tener una relación contigo en el día de hoy. Ese pan es el que hace que hoy no tenga miedo, porque sé que mi futuro está seguro en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No me quiero ir sin antes decir que si tú no conoces a Jesucristo como tu Salvador, tú tienes una necesidad grande. Él es el pan de vida y el único que puede saciar tu mayor necesidad. Y si ese eres tú hoy, yo te pido que tú creas y confíes. Que tú creas y confíes en el que fue crucificado por tus pecados. Y si recibes a Jesucristo en tu corazón, tu alma estará satisfecha. Y como leímos, vivirás para siempre. Si deseas oración o si quieres conocer más de Jesucristo, el pastor Miguel, el pastor Carlos y este servidor estamos disponibles para orar y hablar contigo si lo deseas. Cerramos este servicio de celebración, pero nuestro servicio a Dios continúa. El Salmo 121, 7 y 8 dice: Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Salgamos por esas puertas, no tengan miedo. Recuerden que salimos de este lugar con el privilegio de reflejar y compartir el maravilloso amor de Dios que nos dio a comer del pan de vida. Seamos la iglesia que Dios quiere que seamos. Dios les bendiga
Y su iglesia dice, amén.